siente, que no teme a lo que siente. Ringo, Canario. Miguel, ¿qué hago? Están viniendo. Quédate, Chapela. Vente conmigo. Ven, ven, te ayudo. Los huelo. Están cerca. Están cerca, Ringo. Están cerca, Ringo. Nada, verdugo. ¿Qué estás haciendo, Willy? ¿Estás bien? No lo toques. No lo toques. ¿Quieres saber qué me dijo este imbécil? Sí, ¿me puedes explicar? Este maldito te respetó como mujer. Yo solo quise ayudarlos. Ayudarlos. Por eso es que no te mato. ¡Ya, Willy! ¡Cálmate! No me voy a calmar. Sí, cálmate. Estás muy nervioso. No me importa. Sí estoy nervioso porque me lo quiero comer. Tengo. Lo siento, pero es obvio que no te importa tu hijo. Hija, imbécil. Porque ni siquiera tienes claro el sexo de mi hija. Es una hija, imbécil. ¡Y lárgate de mi casa! ¡Fuera! ¡Lárgate! Está bien. Willy, ya. Mañana me paso por la agencia. Suerte con tu hija. Yo no soy mala. Solo que me metí en un lío. Pero de verdad que yo quiero lo mejor para ti. Yo sé que lo mejor es que estés con Sam, con Willy y con tus hermanitos. Yo sé que no eres mi hija, aunque te quiero como si lo fueras. Algún día vas a tener tus propios hijos. Perdón, no sabía que estabas aquí. Me quedé escuchándote, viendo lo dulce que eres con Bernardita. Y te creo. Yo sé que eres una buena persona. Solo me quedo en esta casa para cuidar a la chiquita, para ayudarla. ¿Y no te quedas por mí? No. Pues qué pena, porque la casa está sola, la bebé está durmiendo. Y yo no puedo dejar de pensar en ti. Ni un segundo. ¿Quién es usted? Soy la oficial Aguilar, policía de Los Ángeles. Soy el sargento Méndez, policía del pueblo. Disculpe, señor, es que usted tenía la foto de Arroyo. Yo pensé que... Es que tengo órdenes de Bogotá de buscar a este hombre. No entiendo, este hombre está muerto. ¿Cómo lo sabe? Tenemos nuestras fuentes. Soy el oficial Ponte. Les voy a pedir por las buenas que no actúen sin nuestra autorización. Ustedes saben que no tienen jurisdicción acá. No queremos terminar en un problema internacional. Yo no puedo dejar de buscar el cuerpo de Juan Marcos Arroyo si no tengo evidencias, si no tengo nada. Eso es muy fácil. Yo le puedo dar el nombre de la asesina. Fernanda del Castillo es prófuga de nuestro país. No sé de quién me habla. Aquí no tenemos conocimiento de esa persona. Se hace llamar Doña Victoria. No creo, oficial, que son muchas acusaciones y nada en concreto. Les voy a dar un consejo. Que no vuelven a los Estados Unidos. Ustedes no tienen nada que hacer acá. Señor, no tengo idea de dónde se metieron. Sí que me ha hecho sudar esta chiquita, ¿no? Voy para la casa. ¿Y entonces, no lo seguimos buscando o qué? Sí. Mi princesa me necesita. Cuento con eso, ¿no? Completamente, señor. Pendiente del teléfono. Ojo, Canario. Señor. Despiértese, mijo, jure. No puedes poner tus celos antes de nuestra hija, Guillermo del Castillo. A ver, Samantha Sandoval Navarro, ese tipo te faltó al respeto. Ay, por favor, Willy. Sabes perfectamente que lo tienes entre ceja y ceja porque fuimos novios. Entre ceja y ceja, ¿por qué fueron? No, pues sí, porque te faltó al respeto. Kael solo quiere ayudarnos. Yo nunca te he mentido.
Por favor, mi amor, no te equivoques. No tolero que nadie te toque. No lo tolero. Y mucho menos que un hombre que no sea yo te haga el amor. No lo tolero. Y menos que venga y me lo restregue en la cara. Y sí, soy muy celoso porque eres mi mujer. Pero ese hombre, esa jirafa te faltó el respeto. Y aunque yo me muera, porque vivamos en esta casa con nuestros 3 hijos, no voy a permitir que nadie te humille, y menos a ti que eres mi amiga, mi compañera, mi cómplice, mi esposa. No eres mi esposa, porque no nos hemos casado, pero eres mi amante. Eres todo para mí. ¿Qué hacemos? Vamos a salir de aquí. Déjame a mí. Espera. Estoy muy cansada. Chaparrita, tú siempre puedes. Te conozco. Tienes ese espíritu guerrero. Vamos, sígueme. Ey, despacio. Listo, chaparra. Listo. Ven. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi chaparrita salvaje, mi compañera. Te amo. Vayan al pueblo. Necesito encontrar a Juan Marcos vivo, muerto, entero, en pedacitos. Pero encuéntrenlo. Que el pueblo sepa que doña Victoria es una víctima. Él me pegó un tiro. Quiero que se haga justicia. Gustavo, ¿alguna novedad? No, aún no. Y hoy tuvimos un encuentro con un policía de aquí, obviamente pagado por el verdugo. Pero yo te juro que voy a hacer algo. Muchas gracias, Gustavo. No lo hago solo por ti. También lo hago porque Miguel es un buen amigo. Chao. ¿Sabes qué? Tengo un mal presentimiento. Es lógico, no hemos tenido mucha suerte, que digamos. Es raro estar así, ¿no? Sin que pase nada entre nosotros. ¿Estabas muy enamorada de Juan Marcos? ¡Ey! Ni te muevas. Verdugo te quiere ver. Ustedes no se la pueden llevar así. No te preocupes, yo voy. No, yo voy con ustedes. ¡No le peguen! ¡No! ¡Gustavo! ¿Tú viste cómo estaba Valentín, amor? Estaba como más rojito, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo creo que si yo lo puedo amamantar, yo lo puedo llevar a la casa. Pero es que esta gente no me deja hacer nada. Vas a poder otras cosas, mi amor. Voy a buscar a Nicolás, que está en casa de un amigo. ¿Vienes conmigo? No, yo me quedo con el niño. Como quieras. Te paso a buscar más tarde. Me imaginé que te iba a encontrar aquí. Si tú quieres, yo te puedo ayudar. Nunca me quisieron como me quieres tú. Quizás por eso tengo tanto miedo de perderte. Y además, estoy muy triste porque extraño mucho a Nicolás. Bueno, vas a poderlo llamar en algún momento. No quiero esa cara. No quiero esa cara.
¿Mm? Nada malo va a pasar. Tranquila. No quiero que nada malo te pase. Por eso te lo digo. Tú y yo somos fuertes. Bueno, Bueno, ¿me vas a dejar llamar a Nico? siempre y cuando esté al lado tuyo. Por seguridad, amor. Ven. Te tengo una sorpresa grande. Solo para mi princesa. Papá, ¿qué sabes de Juan Marcos? Te voy a dar un consejo y te va a servir para toda la vida. En relaciones de marido y mujer, nadie se debe meter. Acompáñame. Ven. Fernanda. Ya te alcanzo, princesa. ¿Ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Juan Marcos. Ese maldito otra vez me traicionó. Lo único que deseo es verlo sufrir. ¿Puedes creer que el muy imbécil otra vez se burló de mí? ¿Ah? Pero ya sé cómo vengarme. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? ¿No te piensas vengar de la dulce y hermosa Fabiola que te hizo hacer el ridículo delante de todo el mundo? ¿Delante de tu propia gente? ¿Qué pasó, Ringo? Señor, acabo de encontrar a Fabiola y a Miguel Valdés. Dígame, ¿qué hago con ellos? ¿Sabes? ¿Qué? No podría vivir sin tus ojos, sin tu sonrisa, sin tus besos, pero sobre todo, sin tu olor. ¿Sabes? Yo no podría vivir sin ti, pero más sin tus brazos, porque son tan grandes que me hacen sentir protegida. ¿Y tú? Tú me haces sentir vivo. Tu piel me quema, me abraza. Ay, me dan tantas ganas de... ¿Y sabes una cosa más? ¿Qué? Tu ombligo es el ombligo de mi mundo. ¡Pero qué rico!